Los roles nadaístas. Dios no existe. El doctor que se desnuda y se encuentra al espejo un tumor en su lengua de oncólogo. ¿Oncólogo? Para la naturaleza un título no es nada. Y pensar que nuestra percepción condicionada ve a esos sanadores, casi primos hermanos de Dios, y nos producen rubor, temor, pena, y nos achicamos tanto cuando estamos en su consultorio sentados frente a él como el sanador, y ¡ay! El despectivo nos quita los calzones y nos palpa la barriga. Vaya esa máquina, dice imponente. Máquina alemana que al final, en su brumosa realidad, no dice casi nada de nuestro hígado hinchado y graso. Y váyase a saber por qué. Perdón, váyase a saber por qué es irónico y no ignorante. Sí, en medio de la bruma del monitor, el especialista sí ve algo que el profano no capta. Pero la naturaleza, más allá de nuestra razón cartesiana, con nuestro diseño inacabado y abortivo, a pesar de ser la cabeza de un doctor y su ojo clínico, a duras penas le permite unas aproximaciones a su núcleo. Y el nervio, y la función, y el hígado graso, y la artritis, y el cáncer no dejan de ser esquivos al dominio de esa razón sabionda y a las evoluciones y tendencias de la malignidad enterradas en una nanorealidad a la que todavía no llegamos. Hablo por ellos, los científicos. Y me pregunto, ¿serán esos tumores, a pesar de todo, extraños y particulares, nouménicos e imposibles hasta para el ojo clínico? Por ahora, para la medicina, lo único que pasa es que morimos a destiempo. Y ese morir lento no lo para la ciencia. Sí, nos alejamos unos años de la muerte, pero en estados lamentables de postración y sostenidos dentro de burbujas de compasión que si las rompiéramos la naturaleza nada compasiva se llevaría ese cadáver viviente a lo que nosotros llamamos muerte y la naturaleza llama transformación. No nos engañemos. Si nos hemos alimentado bien, quizás la calidad de vida pueda ir sin achaques y descomposiciones hasta los 60 años. Y la evolución de nuestras vidas hasta los 35, cuando nos sale la primera llanta o curva hacia afuera en el estómago. Pero tú, historia, nos haces mentirnos a nosotros mismos, trastocar nuestra ilusión en realidad. Y para ello, las clínicas de la estética, la operación de la pata de gallina y la góndola en las superficies comerciales llenas de cosméticos y menjurjes, con promesas mágicas y espejos del rey del pop, Michael Jackson. Somos dioses así de chiquiticos. ¿Acaso sostienes que la ciencia no ha hecho nada? No me malinterpretes, historia malnacida. Ha avanzado y las conquistas tecnológicas son un hecho irrefutable. Cápsulas espaciales, viajes a la luna, reactores atómicos que nos dan energía para la industria y cobijo en casa, autopistas, puentes y túneles, rascacielos, cajas mágicas en nuestras mesas u orbitando la Tierra, que vencen el espacio, el tiempo y la distancia, y en dos puntos cardinales expansivos, pero curvos, nos ponen al desnudo una japonesita con el kimono a sus pies y nosotros encantados. O nos dicen esas cajas
antes del sol naciente el nuevo precio de la acción de la Microsoft o la de los hoteles Trump. ¡Ajá! Y una ciencia médica que cambia corazones y riñones, ajusta huesos e introduce la cibernética y la biótica en nuestro cuerpo, que impide la deformación de los huesos coyunturales a punta de metotrexato, y que investiga en los laboratorios drogas de diseño y biológicas que remiten enfermedades y las obligan a hibernar por años. Unos bisturís con punta de diamante que acceden a la meninge y alcanzan el tumor cerebral, y unas tecnologías de aparatos para laparoscopías de película indican a las claras que sí has avanzado y que tienes un reconocimiento filosófico. De vuelta a la insignificancia. Pero no. La muerte acecha y termina llegando. La gripa no se cura, el cáncer se reactiva, la artritis revienta por encima del metotrexato, el riñón ajeno de pronto enmudece, deja de trabajar, se siente extraño y reacciona violento, se envenena y mata. Y en la mesa de discusión científica vuelve la controversia sobre el colesterol, sobre el sistema inmune, el cáncer, la úlcera, la diabetes, y los pelos de los científicos se mecen hasta hacerse una medusa pensando en las causas de la bulimia, de la anorexia, de la depresión y del autismo. Tú y tus creencias, puta. Y tú desde allá, desde la cumbre, que has inundado el alma de los creyentes de eternidades y has satanizado objetividades, obligas a la familia a mantener un cuerpo en estado vegetal y un vientre embarazado con un feto descompuesto por los genes que con las máquinas de las ciencias se sabe que es un monstruo, y tú, maldita, lo obligas a salir indefenso, a vivir una vida dependiente y miserable, dizque porque solo Dios es el dueño de la vida. No permites la eutanasia, la eugenesia, la muerte voluntaria, pero nos entregas un fusil para que nos matemos unos a otros por rayas falsas que llamas fronteras y por trapos que llamas banderas. Muere, infame, muere, que tú no nos has hecho sino daño. Déjanos vivir una nueva historia, una historia sin dioses ni reyes, sin blancos que se asquean de los negros, sin negros que solo pueden ser basquetbolistas. O bueno, concilio contigo. Si nos creas un Dios amor, pero solo amor, un paraíso aquí en la tierra, una filosofía de la elementalidad, un estado como el de Alicia en el País de las Maravillas, un gobierno para todos, dirigido por la sabiduría y la ciencia, un parlamento lleno de sabios consejeros que ya están más allá del bien y del mal, y unos niños a quienes se les mire como sujetos, se les deje jugar y la protección sea pura atención, unos niños que nos produzcan asombro y no compasión meliflua, unos niños a quienes no se les someta al rigor de una disciplina castrense, adulta y estúpida. Te desafío, créanos ese destino, ese puerto de llegada. Pero no en la ilusión, maldita. ¿En la ilusión para qué? Con esa ilusión hemos vivido esta maldita historia. Crea ese reino con tu Dios de mentiras y un arca en donde quepamos todos, y ten la plena seguridad de que todos nos vamos para allá. Bandida, te cogí. Tú quieres la hecatombe, el exterminio masivo, el fin de los pobres. Puntos suspensivos. Pero parece que tienes razón. Lo digo porque me estoy dejando crecer el bigote solo en el centro de mis labios. Mea culpa. Hoy amanecí con ganas de hacerte una confesión. Tú no tienes la culpa de casi nada.
Adentro de nosotros hay un ADN de Darwin, un monstruito, una bella bestia, un aborto, como quieras llamarlo. Tu lengua viperina. ¿Sabes? Somos cautivos de la palabra. La palabra nos encarcela en ella y nos obliga luego a vivir de la apariencia. Pero claro que no podemos vivir en el silencio. Lo que te quiero decir es que el peor enemigo nuestro es la misma palabra. Hablamos hasta por los codos. Las ideas bellas, filosóficas, honestas, objetivas, tú, desde la palabra, las vuelves una mierda. Dejas que todos tengan la razón, que cada uno tenga un Dios y que el del otro sea el falso. Con la palabra decimos cosas que no somos, hacemos cosas que no queremos, pensamos cosas que nos esclavizan. La palabra democracia la pronunció Hitler en sus discursos. El Papa Benedicto la pronunció y la pronunció Francisco. Nelson Mandela la dijo 1000 veces. Fidel Castro 1.000.000. Todos eran demócratas, según ellos mismos, y la palabra democracia en la punta de sus lenguas. ¿Qué creer de ello? Que la palabra es el problema. Ella va por un lado y el ser por otro. Trump y Kim Jong-un son enemigos. Los dos se dicen lo mismo el uno al otro. Cada uno tiene la verdad en las palabras y un tercero, espectador, toma partido y según le convenga y donde esté, le apuesta a Trump o a Kim Jong-un. Los dos están prisioneros de la palabra, que tiene más poder que ellos, y al tercero igual. Y todo por la palabra. A la palabra le falta honestidad, la que no tenemos nosotros en nuestro ADN. El ADN sabe de honestidad. Jijiji, y ¡ay! La historia es una gran mentira. Entiendo historia, que la vida desborda a la palabra. La palabra no se puede adueñar de la vida, pero sí de la historia. Por eso digo que la historia no es sino una gran mentira. Pero entiéndeme, no es la mentirijilla de Flanders, es una mentira con mayúscula. Es una mentira que hoy llaman desde esa misma mentira posverdad. ¡Ja, ja, ja! Hablemos entonces de preverdad y posverdad. La preverdad es el origen. Tú, historia, la originaste, y la posverdad es la del siglo XXI. Pero al carajo las preverdades y las posverdades, y que viva la vida. La vida no es más que la palabra, y aunque soy ser en situación histórica, el refugio de la vida contra la palabra, contra la historia, contra la apariencia, es mi interior, y en él la estética, lo bello, la música de Brahms, la pintura de Van Gogh, la poesía de Whitman, el relato de Cortázar, el teatro de Shakespeare y las novelas El Quijote y Fausto de Cervantes y de Goethe. Bueno, y claro, con vodkas suecos en la cabeza, las letras cantadas de Los Trovadores del Cuyo, Cuco Sánchez y Shakira cantando Ay, amores, para las fábulas de García Márquez en el río Magdalena. Juego de roles. Eres culpable, aunque te reconozca que mi maldito ADN es una porquería. Tú no dejas de ser culpable de esta pegajosa tela de araña que parece un circo monumental y copa todo el quehacer histórico. Eres culpable de lo circense que es el hombre. Es comediante, dramático, trágico en las tablas de tu historia. Juega papeles y se pierden ellos, se adhieren a la piel, se pegan de tal manera que hace creer que no son roles.
el papel de doctor, hace sanadores, poderosos dueños de la vida, y desde semejante poder se mira al otro como un muñeco en sus manos, y en protocolos cada vez más tecnológicos se ve la enfermedad y no al paciente. Y cuando se gobierna, tú invistes al ser con los aires de Nerón. Manejar el poder desde esos roles, jugando a mandar, los hace creer dioses, y lo peor, implacables dioses justicieros. Donald Trump: te aniquilaré, tirano, en nombre de la democracia. Kim Jong-un: viejo senil, el imperio del mal sentirá en lenguas de fuego de hidrógeno el poder de un pueblo libre y soberano. Dos poderosos en la arena central de tu historia, en una voz dramática, cada uno vomita tu fuego, tu fuego, tu fuego, maldita. El fuego guerrerista buscando la imposición de una de las dos mentiras políticas con las que someten a sus súbditos con cuentos y distracciones, paliativos y confusiones, los poderosos de todos los pelajes. Y que tú, historia, aupas, patrocinas, impulsas. Y todo es una gran farsa que siempre, siempre termina en una poderosa guerra de exterminio, en la que al final, tanto Trump como Kim Jong-un se sacuden sus levitas, se sonríen y salen a pasear a sus ruinas, y entonces se hacen ojitos chinos. Y nota, maldita, que ellos no mueren si sus guardias pretorianas, descerebradas y sumisas, los mantiene en sus cordones de seguridad. Maldita canalla. Además, son inmunes en los estrados de las altas cortes por los fueros que les inventas. Maldita. Tus mártires lo son por ingenuos, románticos, idealistas. Quieren el paraíso en tu historia. ¡Imposible! Los hijos pródigos de la historia. Las apariencias, las instituciones y los roles. En tu historia no importa la inteligencia, importan las apariencias, los roles, las instituciones. Y a la viva realidad se le somete, se le maquilla, se le esconde y se le trastoca. Y al sujeto se le disfraza, se le dan unos papeles y a actuar. La bondad queda en la apariencia, en la compasión cristiana, en la limosna, pero la dura y terrible estructura del piso que sostiene tu maldita historia es la división de clases. Y las mieles de la historia se las destinas a una minoría. Tú tendrías razón si el globo no hubiese caído en la tremenda premonición de Malthus. Por eso, en esta centuria, tú le ordenarás a los poderosos arrasar con los pobres. ¡Qué asco vivir en esta historia! Asco, jartera, pereza de vivir en esta historia. Me asquea todo. Todo es un sainete, una repugnante farsa de nunca acabar. Y yo, autista, loco, no me queda más que reír y escribir tus agravios en mis últimos días. Intermeso. Por eso hoy quiero jugar con la palabra. ¿Qué sería de mí sin la música? Escucho a Boccherini y gracias a su sinfonía me voy yendo a otro mundo. Ahora veo, sí, veo, fabulo,
Alucino un duendecillo que se mece con un sombrero verde de 3 puntas. ¡Caramba! ¡Y es un niño! Y yo que lo miro a través de estas palabras que escribo. ¡Uy! La música ha cambiado. El niño se ha vuelto viejo. Camina gacho, va cabizbajo. ¿Seré yo? No, no. Va alegre, zapatea, mira a su alrededor. Pero todo es lúgubre en el exterior. ¿Será la historia? ¡Ay! Creí afuera esas imágenes. Ahora veo la orquesta, el flautista, los violines. Son muchos violines. La orquesta dispuesta está en arco y la veo. Y veo a Barenboim. Ahora es Barenboim. Ah, es que ayer vi un documental sobre el genio y me quité el sombrero. Tito, ti, tito, ti, tito, ti. ¡Qué bello! La orquesta me invita a entrar, pero de pronto ha terminado esa pieza. Unas largas cornetas anuncian algo. Alguien ha muerto. Es una princesa. Yo quiero que sea una princesa. La música es celestial. Quiere despertarla. Ah, ¿es que acaso estaba dormida? Sí, estaba dormida. Shh, se está despertando. Pero es Blancanieves y no la Bella Durmiente. A mis ojos se regala la figura de Disney y una Blancanieves que llevo para siempre en la niña de mis ojos. ¡Ah! Y está con los enanos. Y ella sonríe y me mira. ¿Qué hago? Me dice que vaya. Perdón, me voy a entrar en el cuento. Chao, mañana seguimos. Las voces de la puta. Ah, voz inglera que eres tú, bulliciosa y altisonante. Ahora, en estos tiempos que corren, tienes unos payasos frente a la pantalla que dan asco. Dulzones, con algodones en la boca que cantan y alaban, loan y lamben de lo lindo. Son las voces oficiales de los centros del poder. Radiales, televisivas, impresas y digitales. Caracol Radio, RCN, la W Radio, El Tiempo, la Televisión Internacional. Escuchar sus voceros y sus comentaristas produce asco. Primero ellos mismos se erigen como modelos de hombres probos. Todos son una pléyade, mejor caterva, de ángeles, con sexo, pero virginal y solo reproductivo. Jijiji. Limpios y puros hablan de los aberrantes, de los monstruos, de los garabitos, de los Uribe Noguera, de los Kim Jong-un, de los Castros, y de Maduro si están en Colombia, y de Santos si están en Venezuela. Pero en el fondo dejan ver el sesgo, la orden del patrón. Y ellos se muestran debatientes, pensativos, reflexivos, críticos. ¡Ay! Críticos, señores, críticos. ¡Qué risa! ¿Pero qué críticas hacen? De risa, ridículas. Y a eso le llaman la prensa libre. La verdad es que si se quisiera hundir en los infiernos a esta historia maldita por hipócrita, no es sino mirar la prensa televisiva. Nunca sabemos la verdad por cuenta de estas voces etéreas de áulicos. Los entresijos de la realidad, de los que se cocina detrás de las puertas de los salones del rey,
Eso nunca se sabe. Aunque se hable de chiva, la información ya viene descompuesta, ya viene como anzuelo, o mejor, carnada, y del anzuelo se cuelgan los cerebros de los que caminan a pie las calles de esta historia. Es el teatro de la farsa. En las tablas, unos periodistas, unos comentaristas, unos analistas que no valen 5. En puntos ciegos a veces dejan acomodar a un libre pensador que no tiene audiencia y le dan un espacio en la hora de Drácula, a la del Rocío, de los meteorólogos, horarios para amargados, locos, bohemios y descontentos que se dominan con el dedo meñique, como yo. Y todo es una trampa tuya. Desde la antigüedad a la historia oficial, hablando de realidad, se extravía en leyendas de héroes y tumbas. De Simón Bolívar, la mejor biografía, la más fiel a la realidad de simple mortal, es la de García Márquez, el general en su laberinto. ¡Viva la literatura! Y otra vez la literatura, criatura irresponsable pero bella, venida de lejos, de la imaginación galopante, de las entrañas de nuestras locuras, medicina de extravío y huida de esta asquerosa realidad, será la que dirá en verso cómo son las cosas. Pero en verso, un otoño del patriarca que nos retrata de manera patética y a las carcajadas la tiranía de miedo que rigió nuestros destinos bananeros después de esputar Bolívar su última escupa de sangre tísica. Y unos viajes de Gulliver que son la mejor autobiografía del poder. Un libro inmenso, mi Biblia, mi catecismo, mi manual de moral, y la mejor de mis historietas. Disfrutemos, por favor, de la definición de hombre de este filósofo del humor y de la estética. El rey de Brodinag a Gulliver entonces concluyó que el grueso de los nacidos en su país son la más perniciosa raza de abominables y minúsculos gusanos que la naturaleza haya hecho reptar jamás sobre la faz de la tierra. Y viva la literatura, que en medio del espanto de una realidad almidonada logra mojar su pluma para escribir una memoria del viento que psicoanaliza la vida y que desde el drama genial le hace sociología a los yajos. Y en el teatro, el de Shakespeare, pero también el de Ibsen y el de Brecht, examina con el bisturí de una alegórica ciencia social las entrañas del mórbido, sus putrefactas vísceras, y las exhibe en cantos de Bragi. Siempre he dicho que la literatura no sirve para nada. Es irresponsable y libre. No le debe nada a nadie. No tiene memoria. No crea ciencias. No altera gobiernos. No muestra caminos. No resuelve nada. Pero en el fondo de su tinta tiene la llave del sentido de la vida. Es estética grata. Es pura poesía que con la música y el silencio nos salva del hastío. La puta y su moral cristiana. Has aturdido a la inteligencia. La has llenado de conocimientos míticos y mágicos y cargados de una ética imposible.
La puta palabra miente. Dice que yo soy bueno, que mi familia es la mejor y que mi mamá es una santa. Cuando yo divulgué que mi mamá tenía el sexo vivo a sus 80 y que le pagaba a un imberbe para que se dejara masajear con frotación erótica su pene de bello animal mamífero, y que él mientras tanto con su manito, suave como la piel del durazno, tocara sus pechos, surcados por las líneas del tiempo y de los jugos de añeja lactosa olvidada que el mozuelo todavía tenía untada entre la comisura de sus labios. Todos pusieron el grito en el cielo. Yo, por el contrario, y contrariando a Dios, que por fortuna no existe, dije que a mi mamá le debían levantar un monumento que le cantara como modelo de fémina vibrante de erotismo, de fantasía y de sexo. Esa es mi vieja, dije al borde de su muerte. Quien me contó la gracia era la madre del mancebo, y lo hizo para que yo odiara a mi madre por el resto de mis días y con todas mis fuerzas. Pero no, yo sonreí y le dije: llévale mi felicitación a esa diosa del sexo y dile a tu hijo que por favor penetre a la nonagenaria sin edad, que para eso tiene un riel que despierta y se lubrica al tacto de la mano vieja. Aunque esa mano en la cuenca tenga una moneda de 50. Yo mismo, a mis 60, que sé y que me perdone la cultura, que soy pansexual desde que tengo conciencia, y antes tuve un hada de trigo y de miel, pero me la arrebataron los legionarios de tu Dios de mis manos cuando la tenía desnuda y le enseñaba contento el arte amatorio. Para tus enviados yo era un monstruo abominable. ¡Qué infanticidio! Decían y se hacían cruces. Pero yo, que me meto hasta en los sueños, vi que mis jueces son incestuosos, unos transvestidos, otros zoófilos, necrofílicos, pedófilos. Yo soy pedófilo, pero no en el sentido vulgar. Pero eso sí, todos con el sexo sellado, clausurado, taponado bajo el imperio de las creencias que les impide en las apariencias lo que sueñan por las noches, donde se pierde el yo y la conciencia se aleja. Historia, esas son tus criaturas, tus engendros. Eso nos haces a todos, monstruos que en el sueño y el deseo salimos a matar y comer del muerto. Sí, por la margen institucional que tú construyes no llega el troll, poseídos por la bestia. El ser agrede, muerde y mata en la noche con la capa de Jack, el Destripador. La puta se defiende. Déjame preguntarte, vos cantante, aullador del putas, ¿cómo hago para construir otra historia con un animal de monte como tú? ¿Te deja tu ego? ¿Te deja tu individualismo? ¿Tus bajas pasiones? Permíteme decirte, desde tus raíces pervertidas,
que es imposible una comunidad inteligente. A tu inteligencia la sofoca todo, tu ego, tu perversión de fondo, tus odios, tus rencores, tus malos amores, todo en ti es un caos que la inteligencia no logra ordenar. Todo se te va en ilusiones, en cantos de sirena, en buenas intenciones, en ganas. Todo queda sellado en un papel de tinta muerte. ¿Por qué tú no puedes ser el que quieres y me echas la culpa a mí de todo? ¿Qué culpa tengo yo de tus andanzas guerreras, buscando dominar por las armas a quien declaras enemigo porque tu ego lo ordena? Y tú, que piensas una cosa, dices otra, y haces lo que tu pasión ciega te dicta, mientras hacia afuera y en escenarios de circos y teatros te acomodas, sonríes, pactas, haces diplomacia. Si tú te rigieras por tu inteligencia, si le dejaras a la inteligencia construir historia, me dominarías, me ordenarías, serías tú el hacedor de la historia. Yo soy la hacedora porque soy consciente de que no se puede construir otra historia. Solo en la ilusión de tu cabeza se construye. Es imposible la utopía de Tomás Moro, ni siquiera Walden II de Skinner en escala ínfima se puede llevar a cabo. Tú eres un depredador, una bestia despiadada, despiadado hasta contigo mismo. Yo no tengo sujeto, yo soy una estructura, una tela de araña, una trampa que tú tejiste como araña. Yo soy una abstracción, no tengo alma, carezco de identidad, me pierdo en la tuya, me camuflo en los hilos de la urdimbre, me escondo tras esa filigrana, esa geometría adversa que se teje con aceros templados e irrompibles. Y yo tengo la culpa. ¿Cómo me llevas a un estrado? ¿Cómo puedes acusarme? Acusándome eres tú, quien va al cadalso. Todos se confunden conmigo. Me llaman historieta de papel, memoria enmohecida, historiografía, el cuento de los ganadores. Y ahora tú, que sales con la letra de que tengo vida y que someto y condeno, obligo y ordeno, hago y deshago a mi amaño, y te lleno de hilos de la cabeza a los pies para jugar contigo convertido en marioneta como a mí me dé la gana. Te quito la libertad, no te dejo salir de mí, te encarcelo en conceptos, te dicto leyes, te creo una caja múltiple llena de escenarios para que engañes a los telespectadores. Desde hace mucho que te puse unos visores cibernéticos, unos óculos Rift, para que vieras el mundo a mi manera. Eso dices tú, pero ¿quién te va a creer? Ese cuento que tienes sobre mí, tan abstracto, tan kantiano, es muy difícil de entender. ¿Cómo así que yo soy tú? Y tú me echas la culpa de todo. Y tú te quedas sin acción. Aunque no, tú actúas, pero bajo mi mando. Y ese tú que actúa bajo mi mando es el que ahora me putea y me echa la culpa de todo. ¿Cómo es posible todo eso? Explícame. Un ejemplo para refutarte. No hay como los ejemplos para explicarlo todo. Te lo voy a explicar con el feminismo. Yo digo que soy feminista. Quiero lo mejor para las mujeres.
que nos igualen, que ocupen posiciones de mando, que ganen por la inteligencia y no por sus curvas. Salgo con pancartas pidiendo equidad, igualdad de género, pero en mi cotidianidad someto a la mujer y ella se deja someter. Yo soy el que mando, de mentiras, porque somos tan fantoches, y en esa misma cotidianidad la mujer sometida es la que me lleva al médico, me sostiene en la calle porque me dio un mareo y me abre la boca para echarme una aspirina y darme la bendición. Ella es menos melodramática que yo, más guapa frente a las adversidades. Sin embargo, algo en la raíz la llama al sometimiento. Ir al pecho del guerrero y cobijarse en él, a pesar del cachetazo que el guerrero ha de darle por no tenerle la comida caliente. Yo quiero ser igual, lo deseo con todo el corazón, pero algo en el cerebro no me deja. Y digo sí, y adentro el dominante dice no. Es una contradicción que llevo clavada como una estaca en la raíz del pene. Me acordé de Freud cuando decía que la mujer al desnudo y frente al espejo deseaba un pene entre sus piernas. Quizás esa sea la razón de su sometimiento de raíz. ¿Y dónde estás tú ahí, maldita historia? Pues ayudándome a sostener la pancarta, diciéndole al mundo que sí, que viva la igualdad de género, pero por la noche, en la cotidianidad que nos desnuda y nos deja sin roles, te ríes cuando yo cacheteo a mi mujer y le ordeno que vaya a la cocina y me caliente los frijoles que ella me hizo mientras yo jugaba billar a 3 bandas. Las instituciones de la puta. Yo te acuso de la debacle. Yo te acuso de habértelas ingeniado para montar un circo de apariencias. Todo es un fétido sainete con culebrones en los medios. Tú eres la dueña de las instituciones. Tú las creas y les creas los resortes defensivos contra la plebe, contra la chusma, contra el hombre elefante. Y le haces unos resortes muy atornillados con apariencia flexible que no son de recambio. Y las instituciones siempre ganan. Así permites mantener viva la historia que tienes en la cabeza, a pesar de erigirse sobre una montaña de basura, de ruinas de muertes, de escombros nauseabundos. Nunca un personaje, un yo gana. Todos pierden, pero les edificas un monumento que algún día puede ser enlazado y tirado abajo. ¿O no Lenin? ¿O no Gaddafi, sodomizado por las turbas que el día anterior llamaban pueblo? ¿O no Saddam, colgado de la horca que tenías dispuesta para los Bush? No te metas con los gringos, por ahora, dicen los chinos. Y eres puta. Se lo das igual a conservadores y a liberales. Y hasta te das el lujo de parir una farsa. Tu farsa del siglo XX, la de los comunistas. Tú te abres de piernas a todos los papas, popes y ayatolas porque sabes que tienen un cuento hipnótico y que esos elegidos, ya sin creer, mantienen su gran tramoya y a todos descerebran, llenando el coco de cuentos y quimeras y haciéndoles sentir que algún día se irán a otra vida mejor. ¡Ja, ja, ja! Diplomáticos todos mienten sin vergüenza y mantienen el teatro de las apariencias en los púlpitos, pidiendo resignación mientras ven en la calle del frente
las guerras y los muertos de los soldaditos de plomo que con distintos uniformes se matan a balazos en nombre de Dios. De un tal Dios, o del glorioso ejército invencible, azul aquí, rojo allá, imperial en esta orilla, nacional en la otra, comunitario acá, primermundista allá, liberador en la punta y santo y libertario en el corazón. Pero en el terreno donde los tiros matan, todos se llaman Pablos, o Pedros, o Santiagos, o Juanes, o Judas. Como ven, no hablo de los cuarteles generales, en donde hay café caliente y todo es tableros y alfileres de combate. Intermeso melodramático. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Donald Trump. Mr. Presidente, habla Kim Jong-un. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, Kim. ¿Y tú? ¿Nos podemos tomar un buen vodka sueco y hablar? Claro, Kim. Y de paso decidimos si tiramos esa bomba H en África o en América Latina. Te equivocas si nos la lanzas a nosotros. Nos dañan nuestros rascacielos y derrumban mis casinos y no tendríamos dónde jugar a las cartas. Tú sabes que aquí en la tierra ya no cabemos todos. Y tú, con esa bomba, ya entraste en nuestro club y te invitamos, no con esa bomba, que son persuasivas, sino con las biológicas y químicas. No te preocupes, que te enseñamos a hacerlas. Te invitamos, a que volvamos a barajar el globo y a reacomodarlo después de que hayan desaparecido esos 4 o 5 mil millones de desgraciados malvivientes. ¿Qué te parece? Me suena, señor presidente. No me digas señor presidente, tú me puedes decir Donald, o Di Donald, como me llama cariñosamente Melania. Melania, ven acá. Hablando entre dientes y para sí, en la cocina esta malnacida nunca oye. ¡Melania! Tus instituciones de mierda no son sino aparentes. Yo, en una institución, me siento como en una cárcel de alta seguridad. No puedo hacer nada sin tu permiso. Y hasta manual de funciones se distribuyen en la entrada. Un examen de admisión trata de mirarme el alma y saber mi grado de funcionalidad y de sumisión. Y las leyes son inteligentes formas que deben tener una curva escondida para la interpretación a favor de los elegidos. La verdad no importa y el crimen tampoco si el lampón usa guantes de seda. Si la falta es demasiado visible, tendrá la casa por cárcel, que la podrá llamar catedral. ¿Te acuerdas, Pablo? Y un discurso de cierre tejido con un hilo sutil, sofista y retórico, en el fondo, sostiene tu establecimiento. En esos libros que guardan la Carta Magna, en su portada, en letras doradas, dice: la voz del pueblo es la voz de Dios. Habla el constituyente primario, el pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. Pero el pueblo tropical es una abstracción, una muletilla de la semántica política. Ni siquiera el voto lo representa, el voto que está lleno de marcas, cargado de tamales y de promesas de nombres sugeridos o impuestos desde el miedo. Vota por mí o perderás el puesto. Y en el primer mundo, los votos están institucionalizados. Mi filiación, mi fidelidad ideológica, con mi acceso negado, claro,
a la información de la fuente. Y en lugar de ello, la voz de los Estados Unidos de América, Radio Moscú, Pekín informa, me hacen votar por el que necesita el establecimiento. En el circo de las justas electorales pesa mucho la propaganda de campaña, anuncios que se tejen con miles de millones, un dinero que se toma de las arcas del impuesto al valor agregado o de las empresas privadas que por debajo de la mesa muestran el comodín. Las monedas que más duelen son las de mi bolsillo, señores, de mi bolsillo, y que por la magia de los impuestos va a dar Hacienda Nacional. Y todo este espectáculo es de tu esencia, está en tu corazón, es el libreto de una historia cuyo ser es la apariencia. Vaya paradoja, la apariencia tomándose la realidad, la apariencia apoderándose del ser, la apariencia ganándole a la verdad. Tú y tu sistema capitalista. Maldita historia, me das asco. ¿Cómo así que cobras por divulgar la ciencia? ¿Cómo muestras el cobre? ¿Cómo creas hermetismos para generar poder y cobrar por ello? Deja la ciencia quieta. Deja a los científicos que divulguen sus descubrimientos. Eres la ramera del capitalismo. Lo peor de esta tela de araña que has tejido y te has ayudado de tu capitalismo salvaje es esa inextricable maraña de hilos que lían para esconder los conocimientos. Todo lo encriptas, todo va en cajas de seguridad, en códigos impenetrables. Todo es para unos pocos, mientras hacia afuera haces creer que la cima de la ciencia es inaccesible al profano. Y para ello hasta la academia boba ayuda inconscientemente. La mayoría de los docentes en la academia no son más que divulgadores. Ninguno investigador, ninguno científico, ninguno filósofo. Todos historiógrafos, loros, Robertos de las ciencias. Roberto, ¿quieres cacao? Pero eso no es malo en sí mismo. Lo malo es que ellos, los profesores, se creen tales investigadores, tales científicos, tales filósofos, y le exigen a sus estudiantes investigaciones, pero ellos, lejos de semejante espíritu. Sí, espíritu. La investigación exige espíritu, actitud. No se consigue por decreto. No hay cartón que valga si el individuo no vive la investigación y no la hace en el corazón. Con ese remedio de investigación el estudiante ciego la hace a través de metodologías aprendidas, superficiales y formales, en las que se vacían como a bloques de concreto una información que no le dirá nada a la ciencia. Esa investigación será siempre una soberana tontería. Pero eso sí, que cumple las normas de las metodologías de la investigación. Los monstruos de tu realidad. Rafael Uribe Noguera, constructor de casas, destructor de vidas, decía la pancarta. Y todos querían linchar al monstruo, pero en la turba enardecida todos se llamaban Rafael. ¡Qué gracioso! Todos cargamos a cuestas el síndrome del mal, del arquitecto, del demonio. Escondidas en nuestras raíces largas y negras están nuestras garras. ¿Saben que Uribe se drogó después y no antes del crimen? Es que, ¿quién dijo que se necesita
de un alucinógeno externo para hincarle el diente a la víctima y destrozarla a dentelladas mientras se le viola? El Uribe psicópata es un cuento de la psiquiatría que garabatea su discurso del bien y del mal, de los buenos y los malos, de lo normal y lo patológico. Pero no, eso es historia, eso es apariencia, eso es cuento, eso es falso. ¡Ay de mí, que en mis entrañas llevo el diablo! Vaya figurita literaria, el diablo. Construcción nuestra, hecha a nuestra imagen y semejanza. ¡Mentiras! Somos nosotros, yo soy el diablo. Y ese diablo, el del otro mundo, el que me lleva a los calderos de los mismísimos infiernos, si no me comporto, hace parte del génesis de los primeros libros de la historia de la humanidad. Ay, ay, ay. En ocasiones todos llevamos en nuestra alma negra el apellido Uribe, Uribe Noguera. ¡Ja, ja, ja! ¡Los confundí! Y bueno, esa bestia endemoniada solo la domina nuestra inteligencia. No son las órdenes exteriores, no son las Biblias, no son las leyes, no. Esas son vencidas, como las venció nuestro héroe del cuento de terror, el arquitecto, para llevarse a la niña Juliana a rastras y luego depredarla al furor de sus pasiones de raíz. ¿Cómo así que cadena perpetua para Rafael Uribe Noguera? Si la cadena perpetua la impuso la historia que condenó a vivir en la apariencia y bajo el sol binario del bien y del mal. Lo binario dejémoselo a las matemáticas y nada más. ¿Quieren saber la verdad? Rafael Uribe Noguera lo parió esta puta historia. Él es un hijo de este cuento. La historia juega con las apariencias. En el juego de las apariencias, si no se está atento, y nunca se está, la historia confunde. Hace habitar en la apariencia y hace creer que esa apariencia es del ser. En esas apariencias se es bueno, modélico, ejemplar, recto, probo, puro y hasta santo. ¡Ay, qué pollito tan bonito! Y la niña le tuerce el pescuezo hasta la muerte. ¡Ay, mamá, se murió el pollito! No hay quien no quiera destripar un pollo. No hay quien no quiera abrazar un gato hasta la asfixia del pobre animal. Y no hay quien no diga, no tuve la culpa. Así es la historia. La vejez en manos de la puta. La vejez es descomposición pura. En el deterioro implacable de las neuronas, la degradación hace añicos la moral. Los viejos se hacen verdes, pero es que la luz del cerebro no se fatiga al mismo tiempo, pero las neuronas sí. Y las neuronas se degradan y desde su degradación se hacen más y más grotescas y las neuronas del sexo definitivamente se hacen verdes. Verde que te quiero verde. Y ya, sin casi posibilidad de nada, una lengua babosa, un piropo asqueroso, unos ojos saltones que miran sin vergüenza a unos grandes pechos, una mano temblorosa que toca sapos y vergas. El abuelo que sienta en las piernas a su nietecita, ¡tan lindo el abuelo! Y el viejo oído en su sueño lascivo. Una abuelita que llama al niño y le ofrece unas monedas a cambio de jugar con un animalito rojo encendido y que escupe leche. Mi mamá a los 80 chorreando la baba. Yo mirando colegialas
culos de guitarra, culos grandes, culos parados, tetas monumentales. ¡Uy, qué rico! ¿Pero con qué? ¿Y quién me da de limosna algo? Pobre viejo. Cuidado, cuidado. Recuerda que yo soy tú, maldita historia. Un yo universal, un yo agazapado metido en las mentiras. Mi abuelo en la casa de Cúcuta. Cada que iba yo con el portacomidas, el viejo se estaba masturbando. Y apenas me veía, el viejo lo escondía. Mamá, mamá, mi abuelito se estaba masturbando. Ven acá, hijo del demonio. Te voy a dar unos sopapos. Toma, toma y toma por grosero. Yo era el grosero. Yo no era el grosero, pero el abuelo tampoco. Sin embargo, la historia nos dijo al abuelo y a mí que los dos éramos groseros. ¡Qué chistoso! Intermeso. Gracias a la vida. Anoche quería morir. Ya no me necesito, me dije de un grito cuando quedé solo y pude recuperarme de la dicha. Ya sé que estoy en mi hija Milena. Una conversación espléndida con ella me lo hizo saber sin duda alguna. Ella me decía en su lenguaje, a su manera, que ya había tomado mi testimonio. Pero no quiero ser tú, quiero ser yo, me dijo mirándome a los ojos. ¡Ay! ¿Cuánto me he demorado, papá, para hacerte caso? ¿Demorado? Me arrancó una sonrisa. Pero si apenas tienes 17 años. Amo a Colombia por ti, me dijo. Ámala por órdenes expresas de tu inteligencia, dije. Acerca el oído. Si fuera por mí, yo sería norteamericano, alemán o inglés, pero no puedo. Mis ojos achinados, mi cara lampiña, delatan mi pasado. Además, yo no le como cuento a la historia y a sus farsas. Pero si tú puedes ser nacional por adopción, dice la maldita historia. ¡Qué va! No le creas. Por fuera de Colombia serás discriminada desde la sutil y socarrona sonrisa, con el dedo índice señalándote la batería sanitaria que lavarás por el resto de tu vida, hasta el miedo permanente a ser abortada del país de adopción, aunque sepas perfectamente el inglés y cantes su himno y hayas nacido allá. Esa linda es esta maldita historia. Así que sé colombiana, por órdenes expresas de tu inteligencia, porque tu inteligencia te dice que no tienes más remedio. No nos digamos bobadas. Tuve un sueño. Tranquila, habrá otra historia. Y el globo tendrá puras ecorregiones en sus divisiones administrativas. Colombia habrá desaparecido. Desde una órbita geoestacionaria, un potente software de inteligencia artificial nos gobernará con algoritmos y operaciones matemáticas. Y el centro estará en todas partes, pues no habrá oficina oval de referencia. El centro será esa gran inteligencia artificial que gobernará también por órdenes expresas de nuestra inteligencia, que ya sabiendo de las pasiones, de la virulencia, del egotismo, bichos asquerosos en las raíces que no dejan gobernar la vida en comunidad de manera pacífica y solidaria, le entregará el poder a las matemáticas y a la ciencia, en lugar de volver al mismo cuento maldito de las instituciones, de los congresos, de los parlamentos, de los políticos y de una falsa democracia. Pero no te tocará. Verás el holocausto. Será en esta centuria
y te tomará de 50 largos años. Y si sobrevives porque has conquistado el conocimiento, podrás contribuir en tu madurez y camino de la vejez a la reconstrucción de la vida. Aunque te tocará caminar en medio de los escombros para empezar a construir una nueva historia, sin la apariencia como reina, sin las instituciones como cárceles, sin los políticos como amos de realidades institucionales, todas ellas circenses. Una historia con una tecnología de punta al servicio del orden, de la justicia, de la paz y del desarrollo sostenible. Los muñecos del poder de la puta. Ven acá, mala hierba. Mira cómo haces bambolear a Putin como un muñequito de plomo que va más para la derecha que para la izquierda. Se bambolea el mariscal de campo en medio de 2 hileras de áulicos que lo miran y lo aplauden en una alfombra roja que hiciste lustrar para que él llegara al estrado y se dirigiera al mundo. Jerusalén oriental para los palestinos, Jerusalén occidental, capital de Israel. Me tembló la mano cuando iba a escribir y se me vino a la mente la palabra judíos. Mala hierba, mira tus pilatunas, le tiras una sábana amarilla, azafrán, al Dalai Lama, quien llega orondo a la Casa Blanca a pedir la paz ajena de todos los tibetanos. Y Trump sonríe y dice que sí, pensando en empotrar en el lejano Himalaya unas lanzaderas y unos misiles que en sus puntas huelen a uranio enriquecido y que apuntan hacia Pekín. ¿O prefieres Beijing? Mala hierba, qué risa. Tú de peluquero le peinas el copete a Trump para que se crea que tiene pelo en su cráneo desde el occipucio hasta la frente. ¡Ja, ja, ja! Y Trump, bien peinado desde su oficina oval, muestra vanorgulloso su firma estampada en la declaración Jerusalén para Israel y el Tíbet para el Dalai Lama, si me deja poner mis misiles, y punto. Vaya si eres chistosa, mala hierba. El poder en un corazón de raíz zarista, en un corazón de raíz reencarnada y budista, y en otro corazón con forma de comodín conectado al Fondo Monetario Internacional. Así es y punto. Puta. 3 corazones distintos y una realidad de sangre verdadera. Guerras santas sin cuartel que se libran por millones de descerebrados combatientes. Ninguno sabe la verdad. Todos luchan sin piedad y sin cuartel y mueren, mientras los 3 se ven en citas de cóctel y desfilan en alfombras rojas y se dan las manos sonrientes mientras 1000 flashes se disparan y los muestran con los ojos cerrados. ¿Podemos cambiar? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Maldita sea. Te echo a ti la culpa de todo y no lo sé. Te digo puta, maldita ramera, y no lo sé. No sé si tú eres única e irrepetible. No sé si esta historia que me haces vivir es la única que se puede vivir por culpa de mí mismo y de mis determinismos. No sé si después del holocausto que se ha de venir esta centuria, estoy condenado a repetir esta puta historia.
Dime una palabra, dime que sí puedo cambiar la historia, dime que mis monstruosidades las puede dominar mi inteligencia. Voy a hablar conmigo mismo. ¡Ay! Tú no me puedes decir nada. Tú eres la progenitora de la apariencia y no creo que seas buena consejera. Me buscaré adentro el auténtico y le permitiré que me dé todo el palo que aguante mi piel de lagarto, pero que me diga algo. Sal de ahí. Te presento al auténtico, al que has confinado al silencio, a quien nunca has permitido que gobierne al hombre, el payaso que tú inventaste. Ese hombre que tú inventaste y trató de meterse hasta en mis entrañas, yo lo he dejado actuar a medias gracias a mi autismo. Los locos tienen la palabra. ¿Lo dijo Foucault? Yo no lo sé. ¿Por qué diablos soy tan oscuro? ¿Me conviene ser oscuro? En tu historia sí, maldita. Pero yo estoy hablando con mi yo. ¿Voy a la psicología? ¿A la psicología profunda? ¿Al psicoanálisis? ¡Ja, ja, ja! Son tus trampas, puta. Y no caeré en ellas. La filosofía le da lecciones de honestidad a la psicología. La psicología tiene que preguntarle a la filosofía los porqués de las apariencias. A la filosofía no puedes engañarla con la cultura, con la política y con las clases en las que enclavas las razones del fingimiento y de las apariencias. La filosofía te desnuda. La filosofía te acusa. Con la filosofía no puedes. Pero aún a la filosofía la puedes cortejar y comprarla, o al menos distraerla y mandarla a la nada de las abstracciones puras y dejarla sin uñas, sin dientes, totalmente inofensiva. Hablaré con el poeta. Por eso hay que hacer filosofía desde la literatura, en donde habita la libertad sin que tú, maldita, puedas hacer nada. El poeta descubre los ardides de la puta. Y es desde la literatura en la que yo hablo del hombre oscuro. El hombre que es monogámico por órdenes expresas de las conveniencias, pero también es monogámico por sus formas interiores labradas por ti a través de la crianza y de la escuela y de tus libros oficiales. Ese pobre hombre que soy yo, recuerda, le cree a sus credos, a su tradición, a su filiación política, a sus embolatados y retorcidos razonamientos. Ese hombre cree en Dios por lo mismo, y cree en su país, y es patriota, y es globalista o antiglobalista por las mismas razones retorcidas que tú le inyectas en las venas. Y tú, maldita historia, le haces creer que son los pilares ideológicos, imperativos categóricos desde los cuales se arman los discursos. Y detrás de ellos les haces creer a los creadores, oradores y divulgadores que esos discursos, preparados en realidad por ti, son axiomáticos, inmodificables, eternos. Dios, democracia, institucionalidad, patria, globalización, parlamento, política y punto. En tu historia no sigue ciencia, sabiduría, autenticidad y libertad. Así las cosas, se obliga al hombre oscuro
a ser otro parecido a un ángel. Y entonces el hombre oscuro debe ocultar su perverso pansexualismo, su raíz incestuosa, su cordón cervical con tuétano ególatra. El hombre oscuro tiene que aprender a sonreírle a su carcelero, elevar su cuota de frustración para soportar las humillaciones de sus patrones, convivir dulzón con el enemigo, su papá, su jefe, su esposa, sus hijos, sus vecinos, sus pares. Debe ir a la fiesta de disfraces a la que cita la cultura para poder vivir en comunidad. Vaya precio. ¡Ay, ay, ay! Aquí viene lo peor. Vive dentro de una cárcel que se llama institución. Maldita institución. Es tu obra favorita. La canallesca armazón multipropósito. La horrorosa mazmorra a la que se tiene que llamar realidad. Instituciones en las que siempre tendrás que obedecer. Ir de payaso, lejos del David Lariblé, por los 5 días laborales de la semana. Y ve luego a la institución matrimonial mascando chicle. Y que no sepan que entraste a la taberna de Moesislac y te tomaste unos guaros para escaparte de esa puta realidad por un momento. Qué rico quedarse ahí diciendo como cuando suicidarse y no hacerlo nunca. Eres liberal de mentiras, conservador de mentiras, democristiano de mentiras, cristiano de mentiras, presbiteriano de mentiras, ignorante de verdad, pero de mentiras para ti, hombre oscuro, porque sabes en silencio y con el auténtico que llevas adentro, que ni el Papa ni tú creen ya en Dios. La farsa de la historia. ¿Qué farsa es esta puta historia? ¿Cómo puede vivir el auténtico en ese asco de historia sin que lo ubiques en un manicomio? Auténtico, ¿por qué no sales desnudo a la calle? Creo que me dispararían desde todos los flancos. Desnudar mi autenticidad, hacerla visible tiene un precio muy alto. En tu casa te dirán bocón. Claro, ellos son hombres oscuros y juegan los roles y apuestan a ganar certificados que entrega la historia. En el trabajo te llamarán comunista. En la calle te dirán invertido. En el partido te dirán loco. Y los ateos, como viven solos y hostigados, cual homosexuales, no te dirán nada, y no habrá palmaditas en los hombros. Quedarás solo, te dirán golondrina, navegarás en verano y tú mismo te perderás en el mar. Los auténticos están condenados a llegar náufragos a las playas a las que llegaba Gulliver, y lo mismo que a Gulliver, saldrás de esas arenas adorando los Hoins para regresar vencido a casa y preferir pasar tus horas en el establo abrazando, como lo hacía Nietzsche, el cuello alazán de tu Hoins mudo preferido. Una mujer del pueblo no entiende. Pero no entiendo. ¿Cómo que conversas con la historia? ¡Estás loco! Vamos, mujer, le dije a Beatriz. Esto es un juego. La escritura creativa me lo permite. Esto es prosa poemada, verso libre. Yo tengo la licencia de la literatura para hacerlo. La literatura no tiene límites para la razón.
La razón se va, vuela. ¿Me entiendes? La historia sí es un sujeto. Pero déjame decirte que la historia existe y nos esclaviza. Y es un sujeto fantasmal, un ente fantasmagórico. Y por eso yo puedo hablar con ella y putearla y joderla y acusarla. ¿Sabes por qué? Porque ese monstruo creó la institucionalidad y esa es nuestra cárcel. El poder de la institucionalidad. La institucionalidad está llena de reglas, de normas, de claves en O de obediencia. Y mientras más abajo de la pirámide institucional estoy, menos me funciona el coco para entender los principios rectores de ese monstruo abominable. Las verdaderas misiones y visiones de una institución las saben pocos. ¡Qué asco! ¿No te produce asco? La institución de la familia. Pero explícame, ¿la familia es una institución? ¡Claro! Es la peor de todas y la historia la llenó de reglas. La forma de la familia pasa por el credo religioso, sigue por la tradición política y se mete en un pecho varonil. La voz de la autoridad, el padre. Y de ahí se desprenden unas piezas de obediencia que se atornillan a una gran maquinaria que llamamos familia, familia extensa. Y luego la historia le vacía unos mantos de tradición que alcanzan un frondoso árbol genealógico. Mira, ahora es Navidad, vendrán tus primos, tus primas, tus tíos, tus tías, tus cuñados, y habrá francachela alrededor de un niño que llaman Dios, el niño Dios. Matan un marrano, lejos del oriente yihadista, claro está, y se cuentan cuitas, se dan unos besos relámpagos en las mejillas y se van con la barriga llena y el corazón contento a esperar la otra Navidad. Pero hay del vecino que se meta con la prima, lo cogen en gavilla y lo dejan como un nazareno. En el fondo de la ignorancia, esa familia sabe que el enemigo, el verdadero enemigo, está afuera del clan y es el vecino. La familia por dentro, uy. Pero adentro de la familia las bajas pasiones, la maldad humana, llevan a la familia a conflictos oscuros y agresiones sin nombres que se tapan porque qué pena que se enteren de todo y de que no somos unidos. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Cómo se ríe la historia de este estribillo? Que solo sangre le ha arrancado a los pueblos del mundo. ¿Acaso los pueblos han estado unidos alguna vez en la historia? Las máquinas inteligentes, así como la historia creó las instituciones y con ellas asfixió las libertades, asimismo ahora la historia quiere que las máquinas gobiernen el mundo y nos maten de ser posible. Estoy viendo 2001, Odisea del Espacio. ¿Será así? Así piensas tú, maldita mala hierba. Yo sí quiero que las máquinas gobiernen el mundo, pero con un software de inteligencia artificial suma que tenga la fuerza y la precisión que dan las matemáticas cuando leen y juegan con los algoritmos y que sea impenetrable a la pasión humana. Y sabes, maldita, ese tejido virtual de inteligencia suma, lo sueño viajando en las entrañas de un satélite que en órbita geoestacionaria ascendente en la espiral nietzscheana gira y gira respondiéndole a cada necesidad que aquí abajo tenemos.
una inteligencia artificial tal que cuida el orden, que planifica las cosechas en cada parcela, que sabe de necesidades alimentarias en cada comunidad, de la división del trabajo en cada fabriquilla, que lee las necesidades tanto locales como globales, que nos conoce a todos y a cada uno, que tiene ubicuidad y que como un hermano mayor cuida, vigila, protege, guía, orienta y planifica al individuo, a la familia, al vecindario, a la comunidad, a la tierra toda, y nos gobierna con la ciencia y la tecnología. Yo me le juego a las máquinas inteligentes. A semejante portento, ¿por qué no he de creerle y depositar en él todo el poder para que nos gobierne? Yo deposité la fe en 1000 mamarrachos hechos por ti. ¿Y qué pasó? ¿Acaso Cristo lo hizo bien? ¿Acaso Nerón lo hizo bien? ¿O Napoleón, o Bolívar, o Hitler, o Lenin, o Stalin, o Castro, o ahora Putin, o Trump, o Peña Nieto, o Santos, o Maduro? ¡Que va! Todos han sido unos atizadores de distintos fuegos y tus títeres mayores. Mírame a los ojos, maldita. Tiemblas al saber que una inteligencia artificial es la única que te puede destronar y vas a tratar de impedirlo a toda costa. Le atravesarás discursos éticos, políticos, económicos y hasta filosóficos para evitar que ese satélite despegue de su base. Tratarás de impedir que esa inteligencia artificial gobernada por las matemáticas ponga orden y concierto en esta selva de cemento, en este infierno dantesco, en esta tribu del demonio. ¡Ay, qué idealista soy yo! Conversando entre malos y perversos. ¡Tú, idealista! ¡Si eres más malo que Caín! Me enfrentas como el ángel salvador y te olvidas de tus entrañas llenas de sangre ajena, de avaricia, de ego, de perversión individual. Eres un hombre oscuro, eres una porquería. ¿Con qué hilos tejería la historia si no con tus carnes? Eres tan maldito como yo. La historia es una comedia. Yo no me libro del infierno. Te acuso, a pesar de todo, de ser la gran constructora de la comedia del payaso, de decidir que la arena de la vida en la historia tendría que ser un circo de las apariencias, meternos en las apariencias, darle ser a las apariencias. Es tu crimen de lesa humanidad. No le dejaste a la inteligencia y con ella a la razón, a la ciencia, a la tecnología, hacer la historia. Les diste todo el poder a los políticos, de profesión y oficio, y estos malditos llenos de credos y de ideologías se lanzaron a la arena a mentir y a engañar, a luchar por el poder para unos cuantos, a manipular al pueblo, a hablar de democracia y a darle un portazo a la sabiduría y a la ciencia. La democracia es un comodín. Con ella en la mano se dice cualquier cantidad de barbaridades. Todavía se va al Parlamento en nombre de Dios. Los comunistas dicen que son los mejores demócratas. Los conservadores, con la tradición de estandarte, dicen que son los únicos que pueden ser demócratas. Los liberales, con el cuento de una libertad espuria, dicen que son los adalides de la democracia. Los del centro dicen que son ellos los demócratas, pues son los únicos que logran el equilibrio. Los nacionalistas tienen una democracia patriótica. La democracia de Europa pronto se llamará Estados Unidos de Europa.
como quien dice, fuera de Estados Unidos, muros. Somos demócratas, dicen los europeos, hasta que llegan los africanos, digo yo. Estas democracias malditas necesitan pueblos descerebrados. Definitivamente, la maldita democracia es una fachada, no tiene sino retórica, es también una puta, es mentirosa, es la más aparente de las ideas de esta historia maldita. Y ni una pizca de inteligencia. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el poder de la ciencia? ¿Por qué no darle juego a la autenticidad? Una triada, sabiduría, ciencia y autenticidad, que se tome el poder. Matemáticas, planificación objetiva, softwares ultrapotentes, inteligencias artificiales que resuelven problemas que las pasiones no dejan y la ignorancia menos. Darle la razón a Malthus, a Darwin, a Stephen Hawking, a Watson, imposible. Comprender y afirmarse con Confucio, Epicuro, Copérnico, Leonardo da Vinci, Newton, Goethe, Nietzsche, Einstein, Freud, Russell, Popper, Asimov, Chaplin, Woody Allen, Onfray, Bill Gates, Saramago, Chomsky, Chaplin. No, tendría que irse Dios y como un castillo de naipes en el aire desaparecerían las religiones con su poder abusador y su injerencia en el poder político y en el dominio subterráneo del Estado. Pero no. Tú te ríes con desprecio de la literatura y a la ciencia la apabullas, la confinas a colinas inaccesibles con lenguajes cifrados y con una divulgación que al vulgarizar el discurso científico se pierde la esencia y queda la ganga para estúpidos intelectuales y académicos que a duras penas llegan al título de divulgadores. Profanos estos tontos de la esencia y dispuestos por sus roles a confundir la audiencia de jóvenes estudiantes en lugar de ilustrarlos. Pero eso lo haces con la intención de que la ciencia no se tome la política. Sí, maldita, cifras el discurso científico y metes tanto miedo a los investigadores que pocos de ellos se animan a hacer política. Y así impides que la ciencia vaya al poder, el poder político, el poder de gobernar. Tú eres una desgraciada, una puta. No te gusta para nada que la sabiduría vaya al poder porque sabes que se haría justicia y el paréntesis de las clases se acercaría tanto que se besarían las dos medias lunas. Tú, maldita, desde hace milenios consideraste que las mieles de la historia eran para unos pocos y que la historia sería piramidal y que la felicidad histórica y la libertad histórica solo sería para los nobles y punto. Maldita puta, no me cansaré de decirte puta. Tú anonadas a los niños y a los jóvenes. A los niños mirando hacia arriba, donde están los grandes, y a los jóvenes poniéndoles corbata y tratando de obligarlos a ser adultos. Le hace payasos antes de tiempo. Jóvenes, tómense el mundo y dénselo a los niños, digo yo, en una bella sentencia que hizo carrera en los ojos de mis jóvenes universitarios. Pero solo tiene peso poético, no alcanza a ser un eslogan político. Es parecido en su espíritu a el pueblo unido jamás será vencido.
y luego en sus vecindarios esos pueblos se matan entre ellos a mordiscos. Esas bellas frases, sentenciosas y dignas de pancartas, son tonterías para esta historia. Maldita historia que se carcajea de la poética y la deja inofensiva en manos de la nada. Los niños y los jóvenes son inmensos, acabados y perfectos, graciosos y libres, exploradores irreverentes, viven la eternidad del hoy, no quieren el mañana, que no lo comprenden por inteligentes. Vienen a entender el mañana porque los adultos les dicen que deben vivir para él. Soberano engaño.